En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios desea que nosotros vivamos seguros de su amor. Dios desea que nosotros nos liberemos del temor, ese temor que se vuelve miedo, ese temor que no tiene nada que ver con la sabiduría, con la prudencia. No podemos sujetar nuestras vidas al temor. No podemos vivir en temor, ni obedecer al temor. Porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En ambos versículos, en ambos textos, aparece el amor de Dios. El amor de Dios que nos da seguridad, que nos da certeza, que Él cuida de nosotros. Pero también la palabra de Dios habla de ese temor que es miedo, ese temor que nos afecta nuestra vida diaria, nuestras decisiones, ese temor que nos impide a nosotros luchar, batallar, mirar hacia adelante, adorar a Dios, expresándole a Él nuestra gratitud por la fe, por las cosas que el Señor hace todos los días en nosotros. La palabra de Dios dice también en Proverbios capítulo 1 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor a Jehová es el único temor permitido por Dios. Dios no permite que nosotros experimentemos otro tipo de temor, porque ese temor nos va a inhabilitar y ese temor nos va a impedir a nosotros ejercer nuestra posición en Dios y determinar las cosas que debemos determinar para Dios. Dios no quiere que vivamos en ese temor que se vuelve miedo, ese temor que nos paraliza, ese temor que nos impide servir, ese temor que nos quita la paz. Dios desea que tengamos temor solamente hacia Él, a Él, porque solamente al final Él tiene todo poder. Y finalmente, como dice la palabra de Dios en los evangelios, Él puede destruir el alma en el infierno. Pero Dios no quiere que tengamos ni miedo a los hombres, y ahora tenemos que hablar ni miedo a los virus, ni miedo a ninguna clase de cosas. Dios no desea que nosotros vivamos en ese tipo de temor, porque ese temor es maligno. Satanás trabaja a través del espíritu de temor, del espíritu de cobardía. Satanás coloca cobardía en el corazón y nos impide a nosotros mirar hacia adelante, hacer cosas para Dios, comprometernos con el Evangelio, con el reino de Dios. No estamos viviendo estos momentos de una manera fácil. Sé que para la gran mayoría de nosotros, si no para todo el mundo, esto nuestra generación nunca lo vio. Pero no podemos encerrarnos en el temor. Si estamos encerrados ahora, estamos encerrados en ese tipo de temor que es prudencia. El temor que se vuelve prudencia. El temor que nos dice debemos acatar normas para no dañar a otros. No quiero ser culpable de contaminar a otro. No quiero ser culpable de transmitirle a otros, si yo estoy enfermo, la enfermedad. Este tipo de obediencia que tenemos ahora es un tipo de obediencia con sabiduría. Es el temor de Dios que nos da sabiduría para saber cómo actuar. Igual que los judíos cuando estaban en los días de la reina Esther, tenían que ser prudentes, tenían que tener un perfil bajo. Era parte de su seguridad.
tenían que trabajar en la seguridad. Pero llegó el momento donde Esther tuvo que arriesgarlo todo. Tuvo que arriesgarlo todo, tuvo que vencer el temor. Y tuvo que entrar y hablar con el rey. Y ella dijo, y si perezco, que perezca. Pero estaba superando el temor, estaba superando las dudas que tenía que hacer, que tenía que vencer, porque de ello dependía la seguridad de su pueblo, el futuro de su pueblo. La palabra de Dios dice que el amor nos da a nosotros seguridad en Dios. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dice la palabra de Dios que el que teme, dice que él duda de ese amor y él no puede sentir seguridad, porque él piensa que él está bajo castigo. No podemos nosotros como hijos de Dios soltarnos de esa seguridad y llegar a experimentar esa especie de duda acerca de lo que Dios nos ha prometido. La palabra del Señor dice que cuando tú pides como hijo de Dios al Padre y tú le pides a Dios pan, Él no te da una piedra. Él no te dará otra cosa. Tú puedes tener certeza de que Dios te dará lo que tú necesitas. Y si tú estás viviendo en Dios, en el amor de Dios, Dios está proveyendo seguridad para el mañana en su vida. Y Dios, como dijo Abraham cuando caminaba hacia el monte, a adorar a Dios y a entregarle a su hijo, al monte Moria, él allí, él dice la palabra de Dios que él dijo, Dios proveerá. No podemos dudarlo. Dios proveerá en estos días de grande dificultad. Suéltese de todo temor que es miedo. Suéltese de todo temor y libérese de todo temor que es cobardía. Y llénese del temor de Dios. El único temor que Dios permite que tú experimentes es ese, el temor de Dios. Ese temor te va a ayudar a descansar en Él. Pero no le concedas al enemigo que tú empieces a experimentar miedo y dudas sobre lo que viene para tu vida. Quiero invitarle a orar, a darle gracias a Dios por ese inmenso amor que el Señor nos ha dado y en ese inmenso amor en que Él nos cubre y nos protege. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos liberaste del temor. Gracias porque tú nos trajiste a tu amor maravilloso. Un amor que cubre todo, Señor, que nos protege. Un amor que nos llena. Un amor que nos satura. Señor, un amor que nos da seguridad cada día. Padre, gracias. Todo espíritu de cobardía, todo espíritu de miedo que Satanás quiera traer, Señor, a tus hijos en cualquier lugar donde estemos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú lo quebrantes. Todo espíritu de cobardía, Señor, destrúyelo en el nombre de Jesús y permítenos vivir confiados, seguros de que tú proveerás, Señor, en toda circunstancia y en todo tiempo. Señor, te adoramos, te bendecimos, te amamos. Solo a ti temeremos, Señor. Y declaramos también, como dice tu palabra, que en el día que temo yo en ti confío. Padre, gracias. En Jesús, amén. Amén.